Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ya estamos en nuestra segunda clase de predicación y hoy vamos a hablar de la predicación expositiva. Tuve algunos inconvenientes ahí con OBS, así que voy a grabar de esta manera. Esperamos en Dios que pueda ser de bendición para ustedes. Recuerden orar antes de iniciar eh, de ver el tema para que esperamos en Dios que también puedan ser bendecidos con el tema de hoy de la predicación expositiva. Bueno, vamos a hablar un poquito en general de la predicación, pero le puse como título la predicación expositiva porque me interesa que se les quede grabado esa palabra, predicación expositiva. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de la predicación expositiva. Yo ya oré, gracias a Dios, para iniciar el tema. Y como ya esto es una grabación, pues esperamos en Dios que ustedes puedan hacer lo mismo para que podamos ser bendecidos ambos al estudiar esto. Bueno, al ver el tema de hoy. Bien, vamos a empezar con 2 Corintios 9. Pablo decía, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Escuchen esa parte, esa última parte del versículo. Que de hecho ese versículo da origen a un libro muy bueno que esperamos en Dios todos los que hagan el curso, ahí se los voy a regalar, se los voy a chequear obviamente por PDF. Eh, Así que Pablo dice, hablamos, dice, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Les quiero hacer una pequeña reflexión. Imagínense que pues un sábado van al culto divino, a la iglesia, y ahí está un hermano predicando, y de repente el hermano se acuerda de una historia que tú le contaste, y dice, ¿saben? Como la historia que me contó el hermano o la hermana, ¿no? Y fíjense que así, comienza a narrar, ¿no? La historia de él. Pero tú la vas escuchando y te vas dando cuenta que, pues hay cosas como que no cuadran, ¿no? Así como que dice, no, es que yo no hice eso, o sea, fue fulano de tal el que lo hizo, ¿no? O, o sencillamente, no sé, por ahí, algunas palabras completamente las cambia, ¿no? Y tú dijiste, no, es que deberíamos irnos en camión, tal vez tú dijiste en ese momento, y el hermano se dice, no, y el hermano no se quería ir en camión. Y tú, bueno, la verdad que para mí, no sé para usted, ¿verdad? Pero sería una tentación muy fuerte el tener digo, una tentación de levantarse y decirle al hermano, hermano, es que no es así la historia, ¿no? O esto está alterado, esto está mal. Yo creo que, pues es muy complicado aguantarte las ganas de corregir a una persona cuando sabes que está diciendo las cosas, pues no de la forma correcta o como pasaron exactamente, ¿no? Y bueno, ahora piensa, imagínate que Dios se pone enfrente de ti para escuchar lo que dices. O vamos a verlo de esta manera, ¿no? Imagínate que algún personaje bíblico del cual tú vas a predicar, no sé, de alguna carta de Pablo, que ahorita les voy a poner dos ejemplos al respecto. Imagínate que viene Pablo un día, un ejemplo obviamente, ¿ah? Y se sienta para escuchar tu sermón. Y ese día tú vas a hablar de 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Lo que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y tú, bien seguro, ¿no? Dices, hermano, Dios tiene cosas maravillosas en la tierra nueva, en el cielo, preparadas para nosotros, porque Pablo dijo, cosas que ojo no vio ni oído yo, esas son las que Dios tiene preparadas que los que le aman. Y tú estás hablando acerca de la tierra nueva, y de ahí te vas a ir para hablar de la tierra nueva, de los cielos nuevos. Y yo creo que Pablo te va a empezar a ver así como que creo que el hermano no entendió lo que yo dije. ¿Sabes por qué? Porque 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 no habla de las cosas celestiales, está hablando de las cosas que Dios nos revela a los que hemos aceptado la fe en Cristo. Nada más con que tú leas el siguiente versículo, 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios no las reveló. Fíjate, dice antes como está escrito, dice cosas que ojo no vio, ni dice.
Ni oído yo son las, y ya han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y de qué está hablando Pablo? Bueno, el versículo 10 ya te lo dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que Pablo dice, bueno, esas cosas que la gente no había considerado, Dios ya nos las reveló a nosotros. Así que no es algo que esperemos, sino es algo que Dios ya nos está revelando a nosotros. Ya está hablando de sabiduría, de conocimiento, cuando tú lees el demás contexto, ¿no? Así que imagínate tú predicando bien entusiasmado de la tierra nueva y Pablo mirándote así como, que creo que algo no entendió. Te voy a poner un segundo ejemplo. Igual con Pablo, seguimos con Pablo. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 31. Y te cito este porque ya lo he escuchado de un pastor que estimo mucho, pero ciertamente así como que cuando yo empecé a leer el contexto de esas palabras de Pablo, de 1 Corintios 15:31, yo dije, no, como que no habla de lo que el pastor lo dice. Bueno, no sé si tú también lo has utilizado de esa manera, ¿no? El versículo 31, te lo voy a leer en la Reina Valera. Yo te lo leemos ahí como está en la pantalla. Os aseguro, hermanos, por la gracia de vosotros, perdón, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esa frase, cada día muero. Y bueno, yo la he escuchado en el punto de que la conversión, ¿no? O sea, cuando yo la he escuchado predicar o citar esa parte del pasaje, es de que, hermanos, cada día muero, o sea, la conversión es diaria. Pero Pablo no está hablando de la conversión. Lee lo que dice, bueno, cómo lo traducen estas dos versiones. Ciertamente no, como ya lo vimos en bibliología, los que han seguido el curso. La Dios habla hoy, ciertamente es una traducción dinámica, ¿no? Igual lo es la Biblia para todos, ¿no? El libro para todos, el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. El libro del pueblo de Dios es la traducción siguiente. Pero nos ayudan a entender, la cito porque me ayudan a entender de lo que Pablo está hablando. Y eso tú lo puedes ver también cuando lees directamente la Biblia, aún en la Reina Valera. Cuando tú lees, por ejemplo, el versículo 30, te los dice de una manera muy práctica, es una pregunta. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda era, a toda hora? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Está hablando de su integridad física. Por eso, la diosa Babel lo traduce de esa manera, porque hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte, como es tan cierto como la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la versión del libro del pueblo de Dios, cada día yo me enfrento con la muerte. Y es tan cierto, hermanos, como que ustedes son mi orgullo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, cuando Pablo dice, cada día muero, esa es el asunto, que todos los días Pablo estaba en peligro de muerte. Entonces no tiene que ver con la conversión, tiene que ver con la exposición de la vida de Pablo por causa del Evangelio. Así que imagínate que tú estás hablando de la conversión con las palabras de Pablo y Pablo nomás te regresa a ver, así no. Bueno, es que de eso no estaba hablando yo, ¿no? Bueno, ese es el punto. La predicación es muy importante y ahorita lo vamos a entender, pero infortunadamente nosotros podemos caer en malinterpretar la palabra de Dios completamente. Y de esa manera, pues no estamos dando un mensaje correcto. No estamos dando el mensaje de Dios, estamos dando nuestro mensaje. Quiero leerles el comentario bíblico y dice que un hombre corrompe la palabra de Dios citándola y considerándola principalmente como un medio de ganarse la vida, cuando atenúa ya sea su bondad o su severidad, cuando hace más fáciles los elevados principios que ella impone a los cristianos, o cuando predica de sí mismo su inteligencia o sus propios conocimientos. Y la última parte quiero que le preste mucha atención.
Cuando hacemos de esa manera, cuando solamente la predicamos como un medio de vida, bueno, en este caso nosotros, los que estamos dedicados en la iglesia, bueno, a este servicio, pero aún todos nosotros, cuando hacemos, como dice el comentario, cuando atenuamos su bondad o su severidad, cuando hacemos más fáciles los elevados principios, o cuando predicamos de nosotros mismos, desde nuestra inteligencia o nuestros propios conocimientos, y es ahí el peligro. Pone así la palabra a su servicio y no se coloca a sí mismo al servicio de la palabra. Son dos cosas completamente distintas. Poner la palabra a nuestro servicio o colocarnos nosotros al servicio de la palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Con los dos ejemplos anteriores, ¿qué es lo que yo hago si yo digo lo que creo que dice y no lo que dice realmente? Bueno, pues yo me estoy sirviendo de la palabra, en este caso, de una forma tan simple como simplemente para exponer mi idea o lo que yo quiero transmitir. Me estoy sirviendo de la palabra, pero nosotros deberíamos de colocarnos al servicio de la palabra, como diciendo, Señor, ¿qué es lo que tengo que decir? Y dices lo que dice la palabra, no lo que yo creo que diga la palabra. Son dos cosas distintas. Creo que vamos entendiendo el punto, ¿no? Bien. Bueno, entonces cuando te toque predicar, cuando te toque exponer la palabra, ¿qué tienes que predicar? Yo siento que a mí también me ha pasado y me pasa, ¿no? No digo que ya lo superé, pero siempre, yo creo que cuando nos dicen, te toca predicar, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué predico? ¿De qué voy a hablar? ¿No? Y bueno, y siempre nuestra mente comienza a pensar, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Pero bueno, la Biblia te resuelve ese problema. Y tenemos que aprender, digo, porque todos estamos en esa misma situación. Jesús lo dijo, solo hay un maestro, todos los demás somos hermanos y aquí estamos aprendiendo también. Pero Pablo nos resuelve el dilema. ¿Qué vamos a predicar cuando nos toque predicar? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo, y ese versículo ya lo veíamos en la primera clase, que prediques la palabra. ¿Qué tenemos que predicar? Predica la palabra. Lo que está en la Biblia. Eso es lo que tenemos que predicar. Y ahora, ¿qué parte de la palabra? Bueno, Pablo también lo dice en versículos anteriores, en versículos anteriores. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué voy a predicar? La palabra. ¿Qué parte de la palabra? Toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Toda la palabra. El punto es analizar toda la palabra, que de eso es lo que trata eh, pues estas pequeñas clases, ¿no? Para poder entender un poquito más de la palabra. Si os permite, tal vez en la tercera clase ya nos meteremos un poquito de cómo estructurar, ¿no? El tema. Y no se deben de perder tampoco la clase de hermenéutica, porque la clase de hermenéutica nos va a ayudar a entender la palabra, porque una vez que entendamos la palabra, vamos a poder compartir la palabra de la forma correcta. Y saben que las predicaciones más poderosas, por llamarle así, han nacido del estudio personal de la palabra, de esa necesidad de entender la palabra de Dios. Les pongo tres ejemplos. Guillermo Miller. Guillermo Miller, según la historia del adventismo, Guillermo Miller no es que se sentó y dijo, a ver, ¿de qué voy a hablar este domingo? Y resulta ser que se fue a Daniel capítulo 8 versículos 13 y 14. Y Guillermo Miller dijo, wow, esto lo tengo que predicar a todo el mundo. No, no. La historia del adventismo, y principalmente el conflicto de los siglos, narra que Guillermo Miller se propuso a entender la Biblia. Y eso es fundamental. Guillermo Miller no andaba interpretando la Biblia a su buen parecer. De hecho, se entiende que Guillermo Miller después fue que fue dando sus pasitos más adelantados como predicador, pero Guillermo Miller en primera instancia él quería entender la palabra de Dios, quería entender la palabra de Dios.
lo que Dios le decía a través de la palabra. Y fue así como Guillermo Miller entendió la palabra, o la comprensión que Dios le alcanzó a dar, y entendió que tenía un mensaje importante que dar. Pero ese mensaje importante no nació de la cabecita de Guillermo Miller, nació del estudio y de la comprensión de la palabra. Lo mismo le pasó a Martín Lutero. Toda la revolución que hizo Martín Lutero fue por el estudio personal que él tenía de la palabra de Dios. La historia es que un día Guillermo Miller, perdón, Martín Lutero, estaba haciendo su penitencia en las escaleras de San Pedro, de la iglesia de San Pedro, y de repente Dios le recordó lo que Guillermo Miller ya había estudiado. Pero en ese momento, Dios le hizo comprender la palabra. Y la comprensión de la palabra llevó a Martín Lutero a cambiar completamente su visión acerca de la salvación y de la gracia de Dios. Es cierto, no le llegó tal vez en el momento cuando él estaba leyendo la Biblia, esa comprensión le llegó momentos después, pero fue su estudio personal de la palabra la que generó un cambio completamente en su vida y en la vida de muchas personas. El justo vivirá por la fe, recordó Martín Lutero. Y esa fue su predicación principal. El justo vivirá por la fe. Él entendió esa palabra y esa palabra la transmitió a multitudes. Y gracias a Dios por esa comprensión que le dio la palabra. Gracias a Dios por la comprensión que le dio también a Guillermo Miller, que si bien en algunas cosas no fue acertado, pero en todo lo demás Dios le iluminó y dio origen al movimiento adventista del cual ahora gracias a Dios somos parte, ¿no? Pero bueno. Y el apóstol Pablo, ¿qué diremos del apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo es igual. Saben que en Gálatas se menciona que Pablo fue, él mismo lo menciona, yo me fui, dice, 3 años a Arabia. ¿Qué estuvo haciendo Arabia? Pues lo más probable, bueno, no dejaba de predicar, pero Pablo quería entendimiento de la palabra. Quería entender cómo se relacionaba el Mesías, Jesucristo, su sacrificio, con todo lo que él había aprendido de la ley y de los profetas. Y Dios le dio la revelación, el estudio de la palabra, la necesidad de comprender la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir esto porque es el énfasis principal. Necesitamos entender primeramente lo que dice la palabra de Dios para poder después compartir lo que dice la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él comprendió, Dios le dio entendimiento a la palabra, le dio una revelación completa de esa palabra. Y ahora cuando regresa Pablo, tú lo puedes ver en Gálatas, en Romanos, comienza a disertar de la justicia que es por la fe en Cristo. ¿Y de dónde sacó Pablo eso de la justificación por la fe? Bueno, Pablo te lo cita, te cita a Abraham, te cita como a Isaac y a Ismael, el esclavo y el libre, ¿no? ¿De dónde sacó Pablo la justificación por la fe? De su comprensión de la palabra. ¿De dónde sacó eso del santuario celestial? De la comprensión de la palabra. Dios le dio esa revelación, Dios le dio ese entendimiento. Y una vez que tenía el entendimiento, tenía algo que decir, porque Dios le había dado un mensaje. Pero ese mensaje no había salido de su cabecita de Pablo, había salido del estudio de la palabra, de la comprensión de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, predicar lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Ahora, les quiero hacer una propuesta rápida, así como que intermedia, ¿no? Eh, hay perdón, hay un predicador que da su experiencia y ellos dicen que, por ejemplo, cuando predican en esa iglesia, por lo regular, la mayoría que utilizan la predicación es positiva, principalmente las congregaciones bautistas, pero no solamente ellos, últimamente, gracias a Dios, esta forma de predicación se ha difundido en muchas congregaciones. De hecho, la iglesia adventista también está fomentando la predicación expositiva porque es la predicación de la palabra. Y mucho lo que hacen pues es hacer sermones secuenciales. Y bueno, ya lo estamos viendo creo ahora con nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, gracias a Dios. Por ahí he visto que están predicando el Génesis, es muy bien. Han predicado una parábola, ahorita vamos a ver también qué tipo de sermones son. Ustedes no lo van a poder distinguir. Bueno, pueden, por ejemplo, decir.
yo quiero predicar sobre el libro de Gálatas. Entonces ya te pones a estudiar el libro de Gálatas y cada vez que pasas al púlpito vas a ir analizando tal vez un capítulo, dos capítulos, dependiendo cómo tú veas la estructura de Gálatas. Y vas a ir predicando acerca de la carta a los Gálatas. Son sermones secuenciales y eso va instruyendo. Al final les voy a decir todos los beneficios que tiene la predicación expositiva, ¿no? Ahora, también hay que hacer una predicación nutrida, ¿no? Él también propone eso, una predicación de toda la escritura. Como dijimos, toda la escritura es de beneficio, es para enseñanza nuestra. Entonces, tampoco es que te vas a centrar solamente en las cartas de Pablo. Tienes que hablar en el año, te puedes dividir se pueden dividir entre los predicadores de tu iglesia. Decir, bueno, yo voy a predicar de las cartas de Pablo, yo voy a predicar de los libros de la ley, yo voy a predicar de los profetas, yo voy a predicar de los libros históricos y tal vez otro va a decir, yo voy a predicar de los salmos o yo voy a predicar del Apocalipsis y haces una predicación muy nutrida en la iglesia. De hecho, es así como nos vamos edificando mutuamente, ¿no? Y también, si vas, también es parte de los temas, por así que las predicaciones temáticas, ¿no? O sea, donde vas a hablar, dices, no, yo quiero afirmar los puntos de nuestra fe, ¿no? Quiero hablar del estado de los muertos, quiero hablar del sábado, está bien, pero si van a ser predicaciones temáticas, hazlas expositivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando citas un versículo es porque ya lo analizaste, sabes que habla de eso y no solamente lo vas a citar porque se acomoda a lo que tú quieres que diga, sino más bien es porque realmente está aportando o apoyando lo que tú estás enseñando. Bueno, tipos de predicación. Ya vamos a entrar a este punto. Se dice que principalmente o de forma general son cuatro tipos de predicación. El primero y el más antiguo, así se dice, es el sermón expositivo o la predicación expositiva. Considerada la forma más antigua y común, su objetivo es extraer el significado de un pasaje bíblico específico, respetando su contexto histórico y gramatical, y puede ser un versículo por versículo o de secciones completas. Y es así, o sea, tú puedes ir desglosando, dando entendimiento de cada versículo, o puedes agarrar una historia completa y de ahí, ¡fum!, explicar lo que dice la Biblia. Pero fíjense bien lo que tiene el sermón expositivo. Su objetivo es extraer el significado de un pasaje bíblico en específico. ¿Qué haces? Es extraer lo que está diciendo la Biblia, respetas el contexto histórico y gramatical, o sea, no lo alteras, sino que de ahí partes, enseñas y das bendición para todos los que te escuchan, explicando la Biblia. Ok, un ejemplo de sermón expositivo está muy a tu mano es el capítulo 31 de todas las gentes, el Sermón del Monte. Esa es una exposición magistral por parte de la hermana Elena. ¿Por qué es una predicación expositiva? Dice, o porque sí, es un sermón expositivo. Dice, en este capítulo N. G. White toma un pasaje bíblico extenso y central, las bienaventuranzas y enseñanzas del Sermón del Monte. Desglosa sus principios, explica el contexto histórico y espiritual de las palabras de Jesús y aplica esas verdades a la vida práctica del lector contemporáneo. Así que la predicación expositiva tiene esa cualidad, que siempre va a partir de allá, de ellos, de lo que ese primer público que escucharon las palabras entendieron lo que significaba para ellos, y a partir de ahí, entonces, vas a la contextualización, o sea, cómo se aplica para nosotros, sin forzarlo, sin alterar, sino de una forma sencilla y muy probablemente y casi siempre lo que significaba para ellos también tiene un significado similar para nosotros y válido para nosotros. Algo más quiero leerles, analizar la diferencia entre la justicia, bueno, hablando del capítulo 31, le decía a todas las gentes, analiza la diferencia entre la justicia de los fariseos y la justicia de Cristo.
la verdadera intención de la ley, la confianza en Dios y el carácter cristiano, siguiendo el flujo del texto bíblico. Y eso es algo que también es importante en la predicación expositiva. No alteras lo que la misma narrativa bíblica te va llevando, sino que tú vas sobre la narrativa bíblica. Y en esa narrativa bíblica, siguiendo, como dice aquí, siguiendo el flujo del texto bíblico, Dios te va dando iluminación y te va dando entendimiento de la palabra. Así como lo desglosa ahí, ¿no? Dice, te va dando a entender la diferencia entre una cosa, la intención de la ley, la comisión. Todo eso te lo va enseñando a través del mismo pasaje bíblico. Ahora, algo importante de la predicación expositiva es que analiza, profundiza para enseñarte algo que no está a simple vista. Porque si solamente vas a hablar de lo que está a simple vista, entonces eso no es tampoco una verdadera exposición de la palabra. Es una, te está mostrando la profundidad de la palabra y te da entendimiento de la palabra. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Bueno, otros capítulos que son expositivos en el deseo de todas las gentes, el capítulo 17 de Nicodemo, una exposición profunda de la doctrina del nuevo nacimiento, el capítulo 19 en el pozo de Jacob, una exposición sobre la verdadera adoración y el agua de vida, el capítulo 57, una cosa te falta, una exposición sobre el joven rico y los requisitos del discipulado, y el capítulo 86 y a todas las naciones, exposición final de la gran comisión, ¿no? Bueno, que los hace ser sermones o predicaciones positivas, es que siguen el texto bíblico, tienen como base el pasaje o pasajes en específico, explican el contexto, aclaran el entorno cultural y narrativo, eso es parte importante de la predicación expositiva, extraen el principio espiritual, se enfocan en el significado profundo de las palabras de Jesús y aplican a la vida. Eso es prácticamente bueno, una de las partes más importantes de la predicación, ¿verdad? Que sea algo que a mí me impacte, ¿no? Que afecte mi vida diaria. Por eso dice que hacen una invitación práctica a la santificación, todos eh, esos capítulos del Estatuto de las Gentes, ¿no? Porque afecta mi vida presente. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Pero para poder llegar ahí, hay dos caminos, ¿verdad? El camino que tú haces o el camino que ya está trazado a través de las escrituras, que es el que nosotros debemos de buscar y encontrar. Así que el primero, los tipos de predicación estamos viendo en esta parte. Primero, el sermón expositivo, la predicación expositiva. El segundo es el sermón textual o la predicación textual. Se basa en un solo versículo o una frase breve de la Biblia. El predicador desarrolla el mensaje siguiendo las divisiones naturales de ese texto. Hace tiempo vi una predicación textual, uf, maravillosa de un predicador, Badenas, de apellido Badenas, un predicador adventista. Predicó sobre Romanos capítulo 12 versículo 12, y no predicó de todo el pasaje, predicó solo de una frase, ¿sí? Eh, como ahorita que se las menciono, 12 de Romanos, ya me acordé, sufridos en la tribulación, así se llamaba el tema, sufridos en la tribulación, o algo para mí sorprendente, pero también edificante. Con sola esa frase, sufridos en la tribulación, desarrolló un tema de aproximadamente media hora por ahí, ¿no? Pero muy buen análisis. Ese es un sermón textual. Pero también en el deseo a todas las gentes, como un ejemplo, está un también un maravilloso ejemplo de lo que es un sermón textual. El capítulo 34, la invitación. Para mí, eh, si no es que el mejor capítulo del deseo a todas las gentes, uno de los mejores capítulos de todo el deseo a todas las gentes, de todo el libro del deseo a todas las gentes. La invitación. Cuando tú lo ves, lo lees como una forma de sermón, pero en realidad lo que hace la hermana Juárez ahí está maravilloso. Es maravilloso como de tres pasajes. Mateo 11 del 28 al 30. De tres pasajes te hace realmente un llamado muy hermoso, una comprensión maravillosa de la misericordia de Jesús, de Dios. Y como lo dice ahí,
Una estructura dice que lo divides en tres partes: la invitación, los requisitos y la promesa. Es maravilloso. Si no lo han leído, tienen que leerlo. Y ese es un ejemplo muy bueno de lo que es una predicación textual. Bueno, tres, sermón temático o tópico. Ese creo que es el que estamos más acostumbrados todos nosotros, ¿no? El punto de partida es un tema específico: el perdón, la santidad, la salvación, el estado de los muertos, ¿no? El predicador selecciona diversos pasajes de toda la Biblia para explicar y sustentar dicho tema de manera sistemática. Bueno, es lo que creo que la mayoría estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Pero un ejemplo muy bueno, bueno, dos ejemplos muy buenos en el deseo de todas las gentes. El capítulo 29, el sábado. Uf, perfecto, ¿no? Explora exhaustivamente el origen, propósito y la santificación del séptimo día como un uso santo para el mundo entero. Y capítulo 79, consumado es, funciona como un discurso teológico sobre el significado de la victoria de Cristo en la cruz, la vindicación de la ley de Dios y la derrota final de Satanás. Bien. Y por último, el sermón narrativo, la predicación narrativa. Utiliza la fuerza de las historias bíblicas para comunicar verdades teológicas, permite que el oyente se identifique con los personajes y la trama. Ejemplo del deseo de todas las gentes, el capítulo 76 de Judas. Ese también, si no lo han leído, lo tienen que leer. Es un sermón maravilloso, porque de tal manera te mete en el pensamiento de Judas. Desde la perspectiva de Judas ves la situación de Jesús y ahí completamente queda justificado. Bueno, no es que quede justificado, perdón, sino más bien entiendes cómo Judas justificaba su acción. Esa es. Es maravilloso. La verdad, deberían de leerlo si no lo han leído. Y ese es un claro ejemplo de una predicación narrativa. Cómo te mete en la historia de Judas, en la forma de ver de Judas de las cosas. Y créame, cuando yo lo leí, hasta yo dije, pobre Judas, ¿no? Pobre Judas. Tienen que leerlo. Bien, dos preguntas reflexivas. ¿Cuál es la predicación que consideras que más se usa en la iglesia? Creo que todos sabemos la respuesta. Bueno, por lo menos creo que sí sabemos la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la predicación que más consideras que se usa en la iglesia? Y esta pregunta sí es para ti. ¿Cuál es la predicación que más tú utilizas? De esas cuatro, de la expositiva, la textual, la temática, la narrativa, ¿cuál es la que más utiliza y cómo la estás utilizando también? Bien, otra pregunta reflexiva. ¿Hasta dónde puede llegar el alcance de una buena predicación? ¿Hasta dónde crees que puede llegar el alcance de una buena predicación? Vamos a ver el ejemplo de Juan Bautista, porque Juan Bautista fue un maravilloso predicador. Vamos a leer algunas citas del deseo de todas las gentes. Y miren lo que comienza diciendo acerca de Juan el Bautista. Las noticias referentes al profeta del desierto de Juan Bautista. Dice, las noticias referentes del profeta del desierto y su maravillosa predicación cundieron por toda Galilea. ¿Cómo calificaba, le decía a todas las gentes, la predicación de Juan Bautista? Y bueno, no Juan Bautista, sino toda la gente. Una maravillosa predicación. Dios estaba obrando a través de Juan el Bautista. Y dice, por medio de las vastas muchedumbres que habían escuchado la predicación de Juan, su fama cundió por todo el país. Dicen que hay tres tipos de predicadores: el que escuchas, el que te gusta escuchar y el que deberías escuchar. Juan Bautista era el tercero, era de los que la gente debería escuchar. Y Juan Bautista no iba a la gente, no andaba, y bueno, Jesús andaba haciendo un ministerio muy activo, pero en el caso de Juan Bautista no iba a las ciudades, no iba a las sinagogas. A Juan Bautista lo iban a escuchar a él, ¿sí explico? Y llegaban hasta donde él estaba. La gente iba a escuchar a Juan Bautista al desierto. Era tan buen predicador, Dios oraba de una manera tan maravillosa que él no iba a la gente iba a él para escucharlo. ¿Se imaginan que lleguemos a ese punto nosotros? Que la gente diga, oh, tienes que ir a esa iglesia porque esa iglesia predica bien la palabra y tienes que ir a escucharlos. Eso sería maravilloso. Bueno, el resultado de la predicación de Juan Bautista. Una, bueno, el cierto de la gente dice que la predicación de Juan Bautista
así lo dice, su predicación era un anuncio directo al Mesías. Y aquí vamos a reflexionar en esto. Juan Bautista predicaba al Mesías, predicaba a Jesús y hacía la invitación al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta de las dos cosas? Él predicaba a Jesús e invitaba al arrepentimiento para que pudieran estar bien cuando viniera el Mesías. Y es que la predicación siempre es así, ¿no? La predicación debe de llevar una exhortación o una invitación. Eso es predicar el Evangelio. Predicamos a Jesús. A través de toda la Biblia, no, toda la Biblia debería llevarnos a Jesucristo, a exaltar a Jesús. Y exaltando a Jesús, decía un predicador, debemos exaltar a Jesús, humillar al pecador y promover la santidad. Son las tres cosas que hacía Juan Bautista. Por eso siempre invitaba al arrepentimiento. Y dice algo más, dice Andrés trató de impartir el gozo que que llenaba su corazón, yendo en busca de su hermano Simón, exclamó. Hemos hallado al Mesías. Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador. Bueno, Juan Bautista fue un buen predicador porque tuvo muy buenos resultados. Gente bautizándose, arrepintiéndose y gente yendo a Jesús. Creo que todos quisiéramos ser esos predicadores de éxitos como Juan. Bueno, por lo menos yo sí, me encantaría. Bien, quiero leerles la definición de predicación de Sugel Michelene, eso está en su libro De parte y delante de Dios. Porque ahí este predicador trata de englobar todo lo que encierra la verdadera predicación. ¿Qué es predicación? Bueno, desde la perspectiva de este hermano, este predicador, ¿qué es predicación? Es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las escrituras por medio de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y cualificado por Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios en Cristo, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Me parece magnífica su definición, porque engloba todo lo que es un verdadero sermón, ¿no? Un mensaje extraído de las Escrituras, a través de una exégesis cuidadosa y transmitido no porque estás hablando, estás dando un mensaje de parte de Dios. Y si estás dando un mensaje de parte de Dios, tiene que ser con autoridad, de la autoridad que te da Dios de en las escrituras, con una convicción de que sabes lo que estás diciendo es lo que Dios dijo, con denuedo, o sea, con valentía, con pasión, con urgencia, pero también con compasión. ¿Y para qué? Bueno, para la gloria de Dios en Cristo, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Eh, bien, entonces se pregunta, ¿cómo debería ser nuestra predicación? Y vamos a leer Nehemías 8, versículos 7 a 9. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetía, Otías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. ¿Qué están haciendo? Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, días santos de Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo deberíamos o cómo debería ser nuestra predicación? Una predicación que haga entender a los que nos escuchan y le hagan entender la palabra de Dios. Que la próxima vez que abran la Biblia, si tú predicaste, un ejemplo, Romanos capítulo 2, la próxima vez que hablan la Biblia en Romanos capítulo 2, se acuerden de lo que tú les enseñaste de Romanos capítulo 2. Pero que esa explicación no, obviamente no solamente sea así como
como un maestro de que solamente tratas de dar conocimiento. No, no, no. Esa predicación, aparte de hacer entender la palabra, te lleva a una experiencia directa con Dios, como en este caso lo hicieron estos levitas. Porque dice que esa palabra tocó su corazón, dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Que nuestra predicación llega al corazón de las personas. Al hacerles entender la palabra de Dios, entiendan su necesidad de ese ser santo. Bueno, predicación expositiva. ¿Qué es predicación expositiva? Volvemos con la predicación expositiva. Como ya vimos, deberíamos hacer entender la Biblia. Y de eso trata la predicación expositiva. Dice que predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. Vamos a poner ejemplo del inicio, ¿no? A los pasajes de Primera de Corintios, ¿no? Imagínate que estás predicando Primera de Corintios capítulo 15 versículo 31. Cada día muero, ¿no? Entonces, el punto de lo que está hablando Pablo es que cada día estabas puesto a la muerte por causa de la predicación del Evangelio. Entonces, tu sermón va a girar en torno a ese punto de Pablo, no al punto de la conversión, porque eso no está hablando Pablo, sino al punto de decir, hermanos, cuando de verdad entramos en nuestra vida al Señor Jesucristo y predicamos, hacemos, cumplimos su orden, pues, y si estamos en un ambiente hostil como en el que vivía Pablo, referente a la palabra de Dios, pues ciertamente tu vida muchas veces va a quedar expuesta en peligro de muerte por causa del Evangelio, como Pablo lo estaba. Espero haber explicado el punto. O sea, el punto del pasaje es tu punto también en la predicación. Es tu punto de enseñanza en la predicación. Eso es un sermón expositivo. Estás predicando lo que dice la palabra y esa palabra la estás aplicando a la vida de cada uno de tus oyentes. 14 beneficios de la predicación expositiva. Esto obviamente lo bajé de un autor, eh, un predicador, y que él enumera 14 beneficios de la predicación expositiva. Se me hicieron interesantes, por eso se los quiero compartir. Bien, número uno, magnifica la palabra de Dios más que la opinión del predicador. Dos, produce una cultura devota a la Biblia. La gente empieza a llevar sus Biblias a la iglesia dispuestas a seguir la palabra de Dios según se predica. ¿Por qué? Porque lo que tú estás explicando es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Tres, perdón, proporciona autoridad al predicador, quien recibe su mensaje directamente de las Escrituras, porque tú no estás predicando lo que tú crees, estás predicando lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde está la autoridad del predicador, en las Escrituras. Protege contra el error doctrinal. Se hace más difícil perpetuar una teología pobre y superficial cuando uno solo debe predicar lo que está en el pasaje que tiene ante sí. A mí, por ejemplo, ya me ha pasado, ¿no? Yo he tomado algunos versículos para sostener un pensamiento mío. Me acuerdo una vez que estaba tratando de entender cuándo son borrados los pecados y me revelaba un poquito a lo que decía algunos escritos de Elena G. White. Y yo decía, no, 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 a ver, esto tiene que ser así. Y comencé a analizar la palabra. Y bueno, al final, después yo tenía una idea, comencé con una idea buscando los pasajes. Pero al final la misma Biblia me llegó al mismo punto que decía la hermana White, pero ahora ya lo entendía, pero no lo entendía por lo que decía la hermana White, sino entendía, lo creía por lo que Dios me había enseñado a través de las Sagradas Escrituras. Ciertamente cuando tú dejas que el pasaje bíblico te guíe, muchas veces te va a llevar muy distinto a lo que tú pensabas que decía al principio, cuando ya comienzas a analizar la Biblia. Por eso es muy, como bien lo dice el punto número, perdón, el punto número 4, no es que tiene número uno, bien lo dice el punto número 4, protege contra el error doctrinal, porque sencillamente cuando te basas a lo que dice la Biblia, Dios siempre va a defender su verdad. 5. Elimina la búsqueda apresurada y frenética cada día de culto de un tema y pasaje de apoyo. Como decía al principio, bueno, por ahí al principio, cuando decimos, ¿qué voy a predicar? Bueno, predicar la palabra, ¿no? Y
Si vas a predicar la palabra, pues obviamente, vamos a ponerlo así, si llevas una secuencia, estás predicando sobre, no sé, el libro de Oseas, pues bueno, ya no va a ser tan complicado porque lo que tienes que hacer es ir estudiando Oseas y Dios te va a ir dando la palabra para dar. Entonces, ya no es tampoco así de que, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Bueno, ya dijimos, predica la palabra y toda palabra es útil. Y como les decía también hace un momento, cuando tú lees constantemente la palabra, siempre vas a tener algo que compartir, porque Dios en tu estudio personal te va a dar algo. Siempre te va a dar algo que te va a llamar la atención, que te va a atrapar, que te va a dar una enseñanza y Dios te va a ayudar a entenderlo y vas a tener siempre que compartir. No, ahora sí que vas a compartir la palabra que Dios te ha dado, no lo que piensas que deberías decirle a la gente. Número 6, protege contra la predicación rutinaria. Para algunos predicadores, no importa dónde empiece, siempre terminarán en los mismos puntos de doctrina o aplicación. Y no sé si a ustedes les pase, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa eso. Siempre terminas en ciertos puntos, ¿no? Un ejemplo, en nuestra congregación, yo creo que siempre terminamos en obedece, 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 obedece. Y pero la Biblia tal vez se puede decir lo mismo, pero de diferente manera o desde diferentes puntos. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y bueno, aparte, la misma palabra te va a llevar una enseñanza más amplia de lo que nosotros podemos concluir si no utilizamos la palabra de Dios y solamente nos limitamos a nuestro pensar. El punto número 7, a largo plazo produce creyentes maduros y bien fundamentados en las escrituras, porque claro, le estás enseñando las escrituras y ellos se van fundamentando en lo que dice la palabra de Dios. La número 8, satisface necesidades humanas que el predicador tal vez nunca hubiera pensado abordar. Y eso es muy cierto, porque como tú vas siguiendo, bueno, volviendo al punto, si haces una predicación secuencial de una carta, por ejemplo, o vamos a poner, dices, voy a predicar el libro del Evangelio según Mateo, bueno, ahí vas, ahí vas, ahí vas, y en algún momento te vas a topar con cosas que tal vez no se te habían pasado en la cabeza, ¿no? Pero cosas de interés y que como vas en esa secuencia, la vas a abordar. Y un poco sobre ese punto, el punto 8 bueno, también protege sobre esas pequeñas diferencias que pudieras tener con algunas personas cuando se sienten aludidas por tu predicación. Tal vez tú no lo haces con ese fin de aludir a nadie, pero supongamos que en la congregación hay una persona divorciada y tú vas a hablar del divorcio. Lo más probable es que esa persona se sienta aludida en tu predicación. Si no más abordas el tema así de la nada, de repente sales con ese tema. Ahora, en cambio, si tú llevas una secuencia, volviendo al ejemplo anterior de Mateo, vas a llegar en algún momento a Mateo 19 y vas a hablar del divorcio. Y esa persona, pues, no tendría por qué sentirse aludida o así como diciendo, lo dice por mí. No tendría por qué, porque al final de cuentas tú vas en una secuencia de Mateo. Y en el capítulo 19 habla del divorcio y tienes que hablar del divorcio, ¿no? 10. Los recursos de estudio son más fáciles de usar semana a semana. Si predicas sobre Marcos, puedes usar los mismos tres comentarios durante meses. Si eliges un tema nuevo cada semana con nuevos versículos, con suerte tendrás uno o dos comentarios para consultar sobre uno o dos de tus textos de apoyo, o peor aún, usarás libros escritos sobre tu tema y tu autoridad de apoyo recaerá en un autor humano en lugar de la palabra de Dios. Y eso pues llega a pasar, ¿no? Si cada semana estás tratando de ver qué vas a predicar, pues lo más probable es que tengas menos tiempo para prepararte bien. Bueno, obliga a tocar temas muy sensibles también, como ya lo decíamos, pues bueno, va en la secuencia y pues tienes que hablar de ese tipo de cosas, como si comienzas a hablar de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, pues te vas a topar con temas como la homosexualidad, ¿no? Eh, Tocas Efesios capítulo 1, vas a hablar acerca de la predestinación. No era tal vez tu fin primero, pero está ahí y tienes que hablarlo, predica la palabra. 12, es bueno tanto para los creyentes como para los no creyentes y evita que el predicador se centre demasiado en la evangelización o la enseñanza doctrinal. Supongamos que el predicador pues siempre le gusta, dice, no, no es que las visitas y siempre temas así como que la experiencia, la salvación y el llamado de Dios para los perdidos y bueno, a veces se centra más en una persona, pero cuando tú predicas la palabra siempre va a traer bendición para todos, para incrédulos y creyentes, para gente ya antigua en la fe,
para ministros, para jóvenes. Cuando tú prediques la palabra siempre va a tener algo que decirnos a todos. Y 13 edifica al pastor al estudio sistemático un pasaje de la palabra de Dios cada semana en contexto desde el principio hasta el fin. Bueno, en este caso edifica a todos los que Dios nos ha dado la oportunidad de predicar, porque si predicamos la palabra, pues obviamente tienes que meter a estudiar y eso en primera instancia nos beneficia a nosotros. Y 14 y última, enseña a la congregación cómo estudiar las sagradas, las escrituras por su cuenta, porque ciertamente tú estás haciendo un análisis de la Biblia y eso ¡pum! Va a despertar a la gente, va a decir, oye, eso nunca lo había notado. Y eso va a hacer que también ellos comiencen a buscar en las escrituras para ver esas cosas que tal vez no han notado de forma fácil. Pero claro, no estás predicando alegorías, bueno, no estás alegorizando la palabra de Dios, sino estás tratando de entender cada palabra de la palabra de las Sagradas Escrituras y eso va a hacer que también la gente se meta a estudiar más la Biblia, fomenta eso, o enseña a la congregación cómo estudiar las Escrituras por su cuenta. Mm. Algo fundamental en la predicación. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Ese es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañado por el Espíritu edificador, perdón, cuando vaya, dice, únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos los mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Eso es fundamental. Podremos hacer un buen exégesis, una buena exposición de la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo no tendremos los resultados como los tuvo Juan o como los ha tenido otros predicadores. Y bueno, nuestra última reflexión de esta clase. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Esto está analizado de todas las gentes. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de la palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de las escrituras. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina, comprenderá las escrituras. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina. Así que no seamos como los judíos. No seamos de esas personas que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y traducciones. Dejemos que la Biblia nos hable a nosotros y prediquemos la palabra de Dios. Así que esperamos Dios que pueda ser de bendición lo que hemos analizado de una forma breve en esta segunda clase y los esperamos en la tercera clase para poder ahora aprender cómo estructurar o la estructura de un tema. Que el Señor los bendiga.